Saludos, buenos días. Estamos hoy en este maravilloso programa, el intercambio de ideas entre ustedes y nosotros. Reiniciamos esta transmisión a los fines de estar permanentemente con ustedes en el análisis de los diferentes acontecimientos que se suscitan en el país y el resto del mundo. Tenemos primeramente las elecciones de la República Dominicana, las cuales parecería que ya no están plagadas de incertidumbres como sucedía en días anteriores. Todo parece indicar de que, y sobre todo según así lo dicen las encuestas, ya se perfila un claro ganador en estas elecciones que habrán de celebrarse en esta misma semana. Es decir que, de acuerdo a los últimos acontecimientos, todo parece indicar que el licenciado Luis Abinader será el triunfador en esas próximas elecciones, en esas elecciones que vamos a celebrar el próximo domingo. Ya inclusive no se habla de quién sería el ganador, porque parecería que todo está lo suficientemente claro de que Luis Abinader va a ser el ganador de ese torneo electoral. Lo que se ha venido discutiendo en diferentes ocasiones, a cada momento, es si Luis Abinader va a ganar en la primera vuelta. Como dice la gente popularmente, si se va en la primera vuelta. O si por el contrario, Luis Abinader tendrá que esperar a una próxima ronda electoral para poder definir su presidencia de la República. Parecería que los números y sobre todo lo que indican las calles, las diferentes opiniones de los actores relevantes en esta contienda electoral, parecería que Luis tiene los números para poder ganar en primera vuelta. Sin embargo, hay que tomar en consideración tres cosas. Lo primero es que estamos frente a la pandemia del coronavirus y habrá que ver cuál va a ser la posición de la población electoral a la hora de ir a depositar el voto. Si realmente va a salir de su casa a depositar el voto. Si la población salió, Luis está completamente garantizado de que se va en primera vuelta. Por el contrario, si la población se atemoriza y no acude a los centros electorales, entonces ahí la situación no podrá ser tan clara ni tan benévola para el candidato de la oposición. En esta ocasión, de acuerdo a lo que yo veo, es que la población está lo suficientemente motivada. Habría que ver en todo caso si el equipo operativo del candidato presidencial Luis Abinader tiene la suficiente capacidad como para poder arrastrar a toda la masa electoral que está aglutinada no solamente a través de los organismos partidarios, sino al mismo tiempo a través de todas las organizaciones de la sociedad civil y, por qué no, de la comunidad en su conjunto. Es decir que esta situación que se va a dar en función de lo que estamos viviendo en estos momentos puede tener mucha incidencia en lo que es el garantizar el número mágico del 50% o no garantizar ese número mágico. Sin embargo, para suerte del candidato opositor de Luis Abinader, hay que contar también con un segundo elemento. Creo, de acuerdo a mi forma de ver la situación electoral del país, que quien le va a dar con mayor claridad el triunfo en la primera vuelta al licenciado Luis Abinader va a ser justamente el presidente de la República, Danilo Medina. Y no por lo que comúnmente se dice de errores
de cosas que haya dicho y no debió decir, de actitudes que tome y que no debió de tomar, sino realmente por la estrategia que deberá asumir. Y digo que deberá asumir porque el PLD tiene que pensar necesariamente en un ángulo posterior al proceso electoral venidero. Entonces, esa lógica de pensamiento desde el punto de vista político que tendrá que seguir el Partido de la Liberación Dominicana y con ello el licenciado Danilo Medina es justamente lo que le va a dar con mayor amplitud el triunfo en primera vuelta a Luis Abinader. Digo esto porque sépanse ustedes que la segunda vuelta electoral no depende de la segunda posición. No depende de aquel que se contraponga a quien está en primer lugar. Porque si fuera una disputa entre dos actores, entre dos elementos, entre dos candidatos, es lógico de que uno de los dos va a sacar el 50%. Ahora bien, el problema es que la segunda vuelta electoral la define, la instruye, la encamina, la lleva de sus manos quien está en tercera posición. Es decir, que quien tiene la potestad para hablar de segunda vuelta en un escenario electoral es justamente el doctor Leonel Fernández Reina. Pero ¿cuál es el problema? Lo que sucede es que el problema del Partido de la Liberación Dominicana en este justo momento no es Luis Abinader, porque ellos están más que convencidos que Luis Abinader se va en primera vuelta. Entonces, ese no es el problema. El problema es que hay una disputa por la población política, por los elementos, por los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Y obviamente de que eso se va a discutir después de pasado este torneo electoral. Entonces, hay una verdadera guerra entre los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y el equipo político del doctor Leonel Fernández Reina. Por vía de consecuencia, el esfuerzo mayor que se va a hacer para disminuir la población electoral, el caudal de voto, no va a ser un esfuerzo en contra de Luis Abinader por parte del Partido de la Liberación Dominicana y, por qué no, del propio gobierno encabezado por Danilo Medina, sino que por el contrario, todo el esfuerzo que va a desplegar el gobierno de Danilo Medina y el PLD va a ser para reducir el caudal de voto del doctor Leonel Fernández Reina. Y como nosotros hemos dicho, la segunda vuelta electoral depende de quien está en la tercera posición. A mayor volumen de voto de quien está en la tercera posición, mayores posibilidades de ir a una segunda vuelta electoral. A menor voto, mayor reducción de voto en los niveles, en el caudal de quien está en tercera posición, menor posibilidad hay de llegar a una segunda vuelta electoral. Y fijaos bien que el Partido de la Liberación Dominicana y el licenciado Danilo Medina, de forma muy particular, tienen la obligación de reducir hasta su máxima expresión, hasta su mínima expresión, los votos del doctor Leonel Fernández Reina. Por vía de consecuencia,
es justamente la participación activa dentro de ese proceso electoral lo que va a determinar una victoria en primera vuelta de forma aplastante. Y esa victoria en primera vuelta de forma aplastante se la va a garantizar el licenciado Danilo Medina al licenciado Luis Abinader. Así es, de acuerdo a la forma en cómo nosotros hemos visto que se han venido postrando ante la opinión pública cada uno de los actores, fundamentalmente de lo que corresponden a las dos salas en la cual se ha dividido el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, señores, hemos llegado al final de este comentario de su intercambio de ideas entre ustedes y nosotros. Pasen muy buenos días.